Bienvenidos a La Verdad Oculta, donde exploraremos los rincones más oscuros y misteriosos de la realidad. El día de hoy me están acompañando Andrés Detman. y Estefi Guerra. mucho gusto, mucho gusto. El día de hoy vamos a contarles historias sorprendentes y vamos a empezar con la historia de John Wayne Gacy, más conocido como el payaso Pogo. Él nació en Chicago de 1942 a 1994. Él es uno de los asesinos norteamericanos más conocidos que puede haber. Él aproximadamente reconocidos tiene 33 muertes. De las 33 muertes, 26 las enterró en su casa. Tres de estas personas las tuvo que alrededor de su casa y 4 más fueron tiradas al río. La razón por que les tira al río es porque ya su casa queda completamente llena. La infancia de Gacy fue bastante polémica. Su padre le maltrataba mucho porque era muy apegado a su mamá y a sus hermanas. Él era el único hombre entre sus hermanas. Su padre le demostraba bastante que él quiera recolectar flores, recolectar frutos, picar cosas en su casa. O sea, tenía como rasgos más asociados al rol de género femenino. Exactamente. O sea, era muy apegado a su madre y a sus hermanas en especial. A los 9 años, él es abusado sexualmente por un tío. Ya, él era contratista. Casey decide no contar porque asume que su padre y su entorno familiar le van a echar la culpa a él. A los 9 años él recibe un golpe en la cabeza por un columpio y lo que le genera un coágulo de sangre que le presentó molestias hasta los 16 años donde se empezó a desmayar y ahí recién se hizo tratar. Toda su adolescencia él tenía sobrepeso porque tenía problemas glandulares, lo que le llevó a desarrollar afecciones cardíacas, lo que impedía que él realice ejercicio. O sea, era gordito, era objetivo perfecto de bullying, así. Sí. O sea, era gordito, dices. Era gordito, era afeminado, no hacía ejercicio. Además, me imagino que por ser sobreviviente de abuso también era como introvertido. Todo el pack así. Sí, y lo más trágico es que la principal persona que le abusaba era su padre, quien le decía de marica, inútil, niño de mamá, homosexual, o sea, le denigraba mucho. Y él todo el tiempo estuvo buscando como que su padre sea, o sea, esté orgulloso de él o le diga algo positivo. Durante toda su adolescencia jamás tuvo ese afecto, jamás tuvo esa aceptación. ¿Ya? Después ya cuando ya cuando es adulto, él siendo una persona retraída, no pudo tener una gran vida social, pero logró casarse. Cuando en su primer matrimonio él consiguió un trabajo de administrador en una empresa de comida KFC gracias a su suegra. Su suegro le da trabajo, a la primera semana que él, o sea, después de su matrimonio, él empieza ya a ser acusado de abuso sexual a personas jóvenes de 15, 16 años. Debido a la posición de poder que él tenía, o sea, él contrataba a gente de esa edad, les ofrecía cosas a cambio de que le acompañe. Claro, porque en Estados Unidos los adolescentes trabajan y, claro, uno de los trabajos más típicos es meterse en una cadena de comida rápida. Exactamente. O sea, y el hecho de que él tenía la posibilidad de ser el que contrataba, él decía te voy a dar empleo, y llegaba a ofrecerles salarios, compensaciones económicas, y llegó incluso a ofrecer drogas a cambio de que se acerquen a él para tener sus encuentros. El público que él veía como victimario era el más acercado a su trabajo. Entonces él estaba en el sector. ¿En qué ambiente? O sea, trabajando. ¿En KFC? En KFC. Una de comida. ¿Ya? En 1968 él es ya acusado de acoso sexual y es condenado a 10 años de prisión. ¿En qué año, perdón? En 1968. 68. En el 68 él es ya condenado a prisión. Pero él en ese momento tenía unos 20 y pocos. 20 y poco años. Ya, para entonces no había realizado no había matado a nadie todavía. Que se sepa, no había hecho nada. ¿Ya? En 1968 es denunciado por acoso sexual. Ya es condenado a 10 años, de los cuales solamente pasa 18 meses en prisión. Por su buen comportamiento y todo, él sale. Después de que sale, no puede ver a su esposa, ni a su hijo, ni nada por el estilo. Entonces devuelve con su familia. Su mamá y su hermana le ayudan para comprar su propia casa, en donde construía un sótano secreto. Oye, y tú sabes, no sé, bueno, es como que queda como una duda, una pregunta para la audiencia, y a la gente que es muy aficionada a la criminología. Pero en Estados Unidos tienen este registro de criminales sexuales, de agresores sexuales, y entonces
entiendo que la política en la mayoría de los casos y en la mayoría de estados es que ellos salen de la cárcel, cumplen la pena, pero ellos tienen que, por ejemplo, les logran asentarse en algún lugar y a conseguir vivienda. Y tienen que ir por cada casa del barrio a presentarse y decir, buenas tardes, soy tal, 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 acabo de salir de la cárcel por delito sexual, de abuso, tal. Sí, la diferencia, lo que pasa es que en 1968, donde pasó eso, Todavía no todavía no existía esa estaba eso. política. Y él, por ejemplo, él estaba en ese momento, lo que él hizo, lo hizo en Iowa. Y se devuelve a Chicago, Ya. en Illinois, a donde su hermana, para ocultar todos sus antecedentes. Y ese también es otro problema, porque entiendo que, por ejemplo, hay crímenes que son federales, o sea, es como que te registran como un criminal en toda la Federación Americana, o sea, en los 50 estados. Y hay otros que, dependiendo de cada estado, incluso pueden no ser delito. Sí, o sea, las leyes son muy complicadas. Y entiendo que Iowa es un estado especialmente como conservador, pero irónicamente los estados conservadores no suelen atender muy bien a los crímenes sexuales. ¿Cacho? No. Sí, por eso es desde el caso de él que, aún pese a haber sido condenado a 10 años, únicamente estuvo 18 meses, o sea, Claro. casi nada, un año y un poco más. Pero hay que tomar en cuenta también el poder de la familia que tiene en este caso el perturbado mental, ¿no? Porque muchas veces, no sé, se ve ya en algunos casos que tienen bastante apoyo de la familia, bastante apoyo económico, por último también son marginados, recriminados, entonces la familia le da este cierto apoyo y le están impulsando también a que desarrolle ese hábito criminológico, como tú Claro, dices. claro, y en Entonces, este eso caso pasa varias es veces. full notable, ajá. Ya. No es la excepción. Ya. Por ejemplo, pero de ahí él se vuelve a casar en 1972. Él se casa, tiene una esposa, 2 hijos adoptivos, ¿ya? Pero para poder continuar con sus acciones hacia los adolescentes y personas vulnerables, Tus abusos. sus abusos, ¿ya? Él pone una empresa de construcción, PDM Construcción, o sea, él se vuelve contratista, similar como a la persona que abusó de él. Y a partir de ese puesto es que él empieza a realizar, o sea, a conseguir más personas para realizar abusos. O sea, les dice, le va a contratar, ven, ayúdame con esto y tal cosa, ¿ya? Pero para que la gente no sospeche, él se involucró con la comunidad. ¿Ya? Se involucró, por ejemplo, él ayudaba en la iglesia, se involucraba con la política e incluso llegó a ser lo que todo el mundo se volvió famoso, es el payaso. Él se volvió un payaso, Pogo el payaso, y hace lo que un payaso normal hace. Claro, y Fiestas, estaba en contacto y todo el tiempo estaba relacionado con la sociedad y se volvió un ejemplo. O sea, como nadie conocía su historial, él era un ejemplo de persona emprendedora, de trabajador, tenía su negocio, se involucraba con la sociedad, tenía una esposa con 2 hijos de otro matrimonio. Ajá. Y era, ante los ojos del pueblo, una gran persona. Claro, incluso un ejemplo de recuperación, ya si sabes sus antecedentes. Se mimetizó totalmente. No había ningún problema. O sea, él estaba, o sea, como que en su mundo, feliz de la vida, o sea, no tuvo ningún inconveniente. ¿Ya? Pero él se divorcia en 1976. ¿Ya? Lo que disparó su cadena de acontecimientos de abusos y de asesinatos se dispara. ¿Ya? Por ejemplo, él lo hacía de vez en cuando, metía a una persona a su casa diciendo que ven, ayúdame a hacer esto o ayúdame a otra cosa. Y uno de los métodos que él utilizaba es decía, bueno, como él es un payaso, ven, yo te enseño el truco del escapismo. Primero se amarraba y se escapaba, luego alguien lo amarraba, pero ella aprovechaba y le atacaba. Cuando su esposa se divorcia de él y se aleja, se separa definitivamente, o sea, él empieza a pasar a ser más o menos una víctima de 3 a 4 semanas, o sea, ya lo hacía una vez por mes más o menos, empezó a hacer una y otra vez. ¿Ya? ¿A cuántos pudo haber llegado? O sea, él lo que se registra que hay 33 víctimas. O sea, pero de homicidios. ¿Y solo de abuso o no los dejaba vivos? No, o sea, y se cree que hay más porque, o sea, él dijo que no van a encontrar a todos. Ya, pero él confiesa 33 casos. ¿Ya? Registrados. O sea, 33 son los que están en los de la pena, digamos, los del juicio. Los del juicio. Existen los 33 nombres, edades, o sea, el menor es de 14 y el mayor no pasa de los 20 años. Ajá. 33 legalmente y los demás siguen todavía sin saberse. Se dice, o sea, él mismo dijo, o sea, no van a conseguir a los demás. ¿Ya? Por ejemplo, en el 1978
él mata a Timothy Roy, que es el primero que tiene que dejarlo en el río. Ya él es más o menos de 20 años y lo tiene que dejar en el río porque su casa ya está Ya no llena. tiene espacio. O sea, ya no tenía espacio en su casa. Qué bestia. Ya, el problema de su casa era tan lleno y apestaba, le echaba la culpa a las alcantarillas, pese a que él hacía reuniones en su casa y todo el mundo el que le iba a visitar se quejaba y estaba apestando a muerte. Pero él lo seguía haciendo, él seguía haciendo parrilladas, seguía invitando a personas y justificándose diciendo que es eso. ¿Ya? El mismo año, unos meses después, mata a Frank Loring y lo deposita en el mismo río a únicamente 5 kilómetros de distancia. ¿Ya? Pero él hubiera seguido con sus cosas si no es hasta la muerte de Robert Bates, un joven de 15 años. ¿Ya? De ahí empiezan a buscar y notan algo, que la mayoría de los desaparecidos todos habían trabajado en la empresa de constructores de Case. Ya. ¿Ya? En 1978 empieza a hacer la investigación, se empieza a investigar, más o menos él tiene unas 2 semanas en donde está siendo investigado y se cansa ya de eso. Y va donde su abogado y cuenta la verdad. Y él dice, ¿sabes qué? Maté a tantas personas desde tal fecha a tal fecha porque ya estaba cansado de la vigilancia. Qué bestia, o sea, pero imagínate, él hizo esto por mucho tiempo, o sea, tenía guardado esto en la mente bastante tiempo y tan solo se cansa en 15 días de ser perseguido, de estar en constante vigilancia. Me parece un poquito absurdo, ¿no? Pero eso es lo interesante de los asesinos, no sabemos cómo piensan en realidad y de repente de tantos años que mantienen una mentira o su guardado, simplemente tiene que pasar algo pequeño para que se empiece a disparar este comportamiento. Y por último, muchos lo hacen de una manera tan sienten agradable dentro de ellos el hecho de que los demás se enteren de lo que hacen. Entonces lo hablan con orgullo, ¿no? Entonces van y lo dicen con orgullo. Entonces eso es muy interesante también de los asesinos. Claro, son full caprichosos y egomaníacos. Él en particular presentó innumerables apelaciones, o sea, para tratar de evitar eso, pero de lo que se le acusó y se le capturó en el 78, él fue condenado a varias cadenas perpetuas y a muerte por inyección letal. No fue hasta 1994 donde él ya va al proceso de inyección letal. Ya. Y muchas veces, al final él dice, o sea, que mi muerte no va a traer a nadie de vuelta, el Estado me mata hoy, el Estado me está asesinando, pero nunca van a encontrar a todos. Y al final dice que le besen el trasero. Wow. Ay, qué Esa suerte. venganza interna que tiene. Al final ¿no? vemos que él no se sintió arrepentido en ningún momento. O sea, todo el tiempo él dijo, bueno, lo hice y no me importa y no van a poder encontrarlos a todos. Y nuevamente sale ese capricho, ¿no? Ese capricho de, ok, mátame, pero no vas a poder hacer lo que dice. Entonces, Igual, a veces el ego como que les juega full en contra. Yo tengo una anécdota de un asesino en serie, igual estadounidense, y no recuerdo el número de víctimas, pero se supone que él logró contener el impulso homicida y estuvo como 10 años sin matar. Y no recuerdo, creo que un periodista había hecho un memorial de las víctimas que habían desaparecido y que nunca se supo de ellas o se les encontró muertas. Entonces saca esto en el periódico y en el periódico dice y nunca se supo quién fue. Entonces a este tipo le empieza a quemar el ego y dice, es verdad, o sea, maté a tanta gente y no recibo el crédito que merezco. Y entonces este asesino en serie le empieza a escribir al periodista y le dice, oye, son más personas. Yo las maté a todas y le empieza a mandar fotos de los homicidios, de cómo se encargó de los cuerpos después. O sea, cosas que solo podía tener alguien que haya realmente vivido esa experiencia y que las tuviera en primer plano, ¿no? Que no fuera alguien que le estuviera observando. Entonces él agarra y le empieza a mandar esas fotos, creo que por carta, de una forma más o menos anónima o más o menos difícil de rastrear. Entonces este periodista le empieza a dar cuerda y se empieza a mostrar como interesado, así como, ay, qué interesante, muéstrame más y no sé qué. Y el tipo se crece tanto en su ego que le empieza a mandar un montón de registros de un montón de víctimas nuevas, o sea, que no se sabía ni siquiera que habían desaparecido, que podían ser víctimas de él, porque además era un asesino en serie difícil de atrapar, o sea, no tenía los clásicos patrones como esto de, por ejemplo,
que todas las víctimas trabajan en el mismo lugar, es como súper obvio. Pero este man no, tenía un proceso de selección de las víctimas full complejo, no les trataba a todas por igual, no dejaba firmas, o sea, nunca se hubiese sabido. Y un día este periodista le convence de que él le dé toda la evidencia que tenga, que le va a hacer un reportaje gigante. Él dice, ok, ya, pero no quiero estarte mandando cartas y estarte mandando fotos porque es muy trabajoso. Te voy a mandar un disquete, ya, pero me tienes que prometer que no lo vas a rastrear. Y el periodista le dice, claro, amigo, claro. Ya en ese punto el periodista ya estaba en contacto con el FBI y le dice y le pregunta a los agentes del FBI si se puede rastrear. Y dicen, claro, claro, dile que sí, dile que sí. Entonces le rastrean el lugar, no sé cómo. O sea, me imagino que el lote de disquetes o el número de serie o algo y llegan donde este man. Y le arrestan y todo. Y el tipo, claro, en su ego, obviamente feliz de tener el reconocimiento, pero en su ego le decía al periodista, me traicionaste, desgraciado. Condenándole moralmente al periodista. O sea, feliz, pero en su ego, pero enojado con el periodista, ¿sabes? Jodido y traicionado, sí. Me engañaste, confié en ti. Sí, ¿cachai? Un asesino en serie. Pero yo solo maté, vos me mentiste y me engañaste, me engañaste. Pero volviendo al tema, volvemos a coincidir en que hay ese patrón de alegría, de regocijo por parte de los asesinos en el hecho de reconocer su trabajo, ¿no? Entonces, sí. Y de hecho, ¿cuántos asesinos no hay aquí, no habrá en otras partes del mundo, que mantienen su perfil muy bajo y de hecho son muy inteligentes para, como tú dices, mantener esa firma oculta y no permitir que se dé a la luz todo esto, ¿no? Entonces no sabemos, muchas desapariciones que no tienen solución, que no se ha sabido nada, pueden ser igual producto de asesinos en serie que no sabemos, no conocemos. Y creo que en Latinoamérica, de hecho en el Ecuador, bueno, en Ecuador, creo que también fue en Perú y en Colombia, creo que es el asesino que más víctimas tiene en su haber, que es este tipo, el monstruo de los Andes. Camargo, que creo que son más de 100 y pico de víctimas. Sí, claro. O sea, él sí, y más que todo fue por la negligencia que hay acerca de la búsqueda de esas cosas aquí en Latinoamérica. Claro. Es bastante feo en eso, sí, para que es verdad. Sí, cabe recalcar que hay algunos asesinos que tienen, como por decir, su estilo, ¿no? Porque, bueno, no sé si estoy mal y me corrigen, pero, por ejemplo, ¿estoy bien? Camargo se acostumbraba por violar a sus víctimas, descuartizarles y amarrarles con las piernas totalmente descuartizadas hacia arriba y amarrarles de unas formas increíbles. Entonces dejaba expuestas sus partes íntimas, las víctimas por lo general desnudas, estranguladas o degolladas, ¿no? Entonces ese era como su estilo en ese caso. Entonces hay asesinos que se van notando por la forma en la que les gusta, el morbo que tienen al momento de asesinar a sus víctimas. Claro, o hay otros que se los comen, que los descuartizan. Sí, tienen como que fetiches así. Claro, otros... Satisfacer una necesidad personal. Claro, incluso muchas veces el olor a muerte, ¿no? El olor a muerte o verle como la vida, como le están arrebatando el último aliento de vida, es para ellos excitante. Sí, hay muchos registros de eso, que de hecho son de las cosas más frecuentes que narran, como el regocijo en el acto de la muerte, el sentirse poderoso por tener la capacidad de acabar con la vida de otras personas, también el sentirse más inteligentes que el Estado, que la policía, que la sociedad. Sí, claro. sí. O que la víctima simplemente esté rogándole, ¿no? Por su vida. Sencillamente... Poder, control. Eso. El control de la vida, el control sobre otra persona, y la autoridad y todas esas cosas son cosas que ahora le afectan. Tratan de llenar una carencia que ellos tienen, que se fue formando a veces desde muy jóvenes, a veces ya viene como algo que ya estaba inscrito en tu ADN, o sea, ya no lo podías detectar y no tuviste nada que te ayude a canalizarlo o a construirlo, porque hay muchas veces que los comportamientos que uno tiene se podrían prevenir si hacemos actividad deportiva o actividad de ejercicio para ir modificando nuestro comportamiento.
Claro, pero ustedes en ese punto, ¿qué piensan? ¿Es algo que se puede controlar o es algo que definitivamente no podemos controlar? Porque muchas veces siempre está la pregunta de ¿se nace o se hace? Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Porque empiezan a haber variaciones en las personas porque se han estudiado cerebros, se han estudiado mentes de asesinos en su proceso, en su crecimiento, mientras han estado presos. Han habido ciertos estudios en donde rebotan distintos tipos de información acerca de cómo piensan, de cómo están ellos formándose, desarrollando su madurez cerebral cuando son asesinos desde muy pequeñas edades. ¿Y qué pasa? Que hay una variación y hay ambigüedades dentro de todo esto. Y muchos se hacen y otros se dice que nacen. Entonces, ¿qué piensan acerca de esto? Porque queremos profundizar un poquito más. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de los genes. Y así como tú me comentabas, el asesino era gordito, no tenía un buen cuidado físico, tenía malos hábitos en general, ¿no? Y conforme fue creciendo, fue haciéndose adulto, siguió manteniendo estos hábitos. Pero ¿qué pasa con su familia? Vamos a hacer una diferencia. Hay, por ejemplo, en la masacre de Texas, que es basada en hechos reales, hay familiares que va de generación en generación, esta aberración continúa. Pero, por ejemplo, en el asesino que conversamos ahora, para empezar, su familia le ayudaba para que pueda tener éxito profesional. Pero la familia no era similar, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que hay que extrapolar. ¿Por qué? Porque unas cosas son genéticas, hay una parte en la que se nace y otra en la que se hace. Entonces, antes de arrancar con eso, ¿qué opinan, chicos, con eso? Yo pienso que, o sea, en muchos asesinos, como que el cuadro observable de comportamiento es la sociopatía o la psicopatía, como que alguno de estos dos cuadros de trastorno de personalidad antisocial, de estas dos expresiones del trastorno de personalidad antisocial. Y claro, o sea, es un trastorno de personalidad y por lo tanto clínicamente es un diagnóstico conductual. O sea, se trabaja, se diagnostica a partir de una serie de conductas y no necesariamente de, no sé, como por ejemplo, si se te inflama la garganta, te diagnostican laringitis porque itis es inflamación y laringitis y la laringe, entonces laringitis. Pero en la mente no puedes hacer eso porque no hay un órgano localizado ni se conoce exactamente el mecanismo que lo lleva a hacer. Lo que he visto en general en ambos cuadros, muchos de ellos presentan como patrones de relaciones muy negativas con sus madres, o abandono, o tortura, o crueldad a muy tempranas edades, y que luego se va manifestando en los primeros años de vida en que empiezan a tender hacia el sadismo, primero contra animales o contra personas más pequeñas que ellos, y que eso de hecho muchas veces deriva justamente en abusos a menores o a mujeres más débiles. O sea, son muy pocos los asesinos que eligen como víctimas a gente que no esté vulnerable, que siempre es gente vulnerable o más débil que ellos, o gente que directamente no puede responder o que no puede defenderse. Y esos son patrones, pero no sé, el otro día también estaba viendo a un criminólogo, a un forense español, que hablaba de niños psicópatas, como que niños homicidas de 3, 4 años. Y es como que revisaban los perfiles de personalidad y no había nada, o sea, es como que no había signos de violencia, se supone que los padres eran full educados, que... Ejemplares. Ajá, y nada, era como que los niños se psicopatizaban solitos. Entonces, no se sabe muy bien, sí se sabe que hay una diferencia estructural, orgánica, en las mediciones, digamos, estas mediciones que suelen hacer en el cerebro, como la tomografía por radiación de protones, por ejemplo, en la actividad cerebral, en ciertos lugares de la anatomía cerebral, hay diferencias
bastante marcadas. Con lo que se sabe de neurociencia, en los lugares donde más frecuentemente se localizan determinadas áreas de la cognición, como donde se ubica la moral, la posibilidad de regular las emociones, la contención de los impulsos, todo ese tipo de cosas que generalmente suceden en el lóbulo frontal. Entonces esta gente los tienen disminuidos y tienen más actividad en otros lugares que tienen que ver con el sistema de recompensas, con el sistema límbico, con la reacción ante los impulsos. Entonces se dan esto, si es de origen genético o epigenético o del desarrollo, es muy difícil saberlo, pero claro, o sea, definitivamente puede haber como que una predisposición a, y claro, la mayor parte de estudios lo indican, ¿no? De la misma forma que hay una predisposición a desarrollar algún tipo de psicosis, que también suele ser una causa de violencia, o no sé, desarrollar una bipolaridad, un trastorno límite de la personalidad, o todos los trastornos, una depresión. O sea, sí, claro, hay funcionamientos que predisponen a ello. Algunos pueden ser como mutaciones, como directamente enfermedades. O sea, en el autismo como que se han localizado varias actividades cromosomáticas que derivarían en que cuando el niño se desarrolle genere estos síntomas. Pero en realidad creo que no se puede saber. Lo que sí es que no hay tratamiento para la psicopatía o para la psicopatía en específico. Como que los sociópatas, aunque son como más violentos en general, como que son más fáciles de integrar. Es extraño eso. Ok, entonces tú creerías que se dividen en grupos, pero más no se podría hacer una determinación exacta. Yo creo que más bien cada caso sería como único, ajá, pero creo que sí, o sea, podría como pensar en sociópatas, psicópatas y psicóticos, así, como... Es muy interesante lo que dices. Sí, sí, como tres tiponomías que en la clínica ya han existido. Actualmente no son los criterios diagnósticos que hay, pero me parece que son como tres estructuras. En el psicoanálisis se habla de la estructura psicótica, de la estructura neurótica, que se divide en dos, que es la neurosis obsesiva y la neurosis de conversión, o histeria, como le llaman los misóginos. Y la perversa. Y son bases estructurales para que la persona desarrolle su personalidad, digamos. Pero no necesariamente se traducen en conductas, pero claro, si tú ves la base estructural de una persona perversa, te dice que es una persona que estructura sus propias reglas sociales, que tiene que tiene un origen en la muerte simbólica del padre. O sea, que en algún punto del desarrollo del establecimiento de su relación con la ley, con la ley social, con el gran otro que le llama Lacan, este niño rompe o destruye la imagen simbólica que tiene de su padre, que es el portador de la ley, el portador del orden social, del superyo, digamos. Y en ese punto, como ya la rompe, la mata, se siente superior a ella y empieza a crear la suya propia. Entonces, claro, es como estos asesinos. En su mundo, una mentira o una traición de un periodista es algo mucho más condenable que matar a 50 personas y destriparlas y enterrarlas en su jardín y meterlas en su casa. Ajá. Entonces, eso es como que una persona perversa. Una persona psicótica simplemente puede estar como full delirando, totalmente viviendo en una especie de sueño y matar en base a eso, ¿no? Se dan también esos casos. Como estar dopada, ¿no? Algo así. Claro, o como estar soñando, es como que cuando sueñas hay cosas que no tienen sentido, así, no sé, te puede aparecer un humano con cabeza de conejo que va a matarte y tú le tienes que matar primero. O sea, ¿podría compararse con episodios esquizofrénicos? Exacto. Sí, sí, claro. Entonces, claro, también están los asesinos que matan por eso, que no creo que sean la mayoría, pero los hay también.
o que por consumo de sustancias, otro tipo de circunstancias, llegan a eso. Y luego gente, no sé, que solo algo fue muy mal en su vida y ya. Y quieren salir de allí. Quieren vengar. Okay. ¿Tú qué crees? Yo qué te podría decir, yo creo que existe de todo un poco. Hay personas que tal vez tienen por su herencia paterna y materna más actitudes para hacer cosas más físicas o más actitudes para el arte, y todo depende cómo en tu desarrollo, o sea, cómo en tu día a día lo fuiste canalizando. Tal vez una persona que es mucho más apta para hacer ejercicio que para hacer letra, o sea, para escribir, para leer esas cosas, va a tener mucho más conflictos en su desarrollo, en la escuela, en el colegio, y eso le va a llevar a ser una persona más agresiva, porque no está canalizando sus actitudes, lo que le hace más él, en algo positivo, sino tal vez, bueno, como aquí solamente importa lo que leo y escribo, como yo no puedo hacer eso, me desquito golpeando a los que puedo, o sea, ya es una forma, o puede ser otra, simplemente no soy bueno para interrelacionarme con la sociedad, y ese problema de mi interrelación se va pervirtiendo y lo voy haciendo a lo que yo creo que es correcto. Como los incels, esos canadienses, bueno, en Estados Unidos también hubo algunos, claro, que no sabían relacionarse con mujeres y tenían esta idea de que las mujeres son no sé qué y tal. No voy a repetir lo que piensan porque me parece asqueroso. Pero claro, y lo que empezaron a hacer fue a violentar mujeres en la calle, o estos árabes que les lanzan ácido, árabes en la India también pasa que muchas eso. veces no es necesariamente lo que te hace tú, sino es cómo te criaron. O sea, es como un conjunto de muchas cosas. O sea, Es tu ambiente, y así ¿no? soy una persona que se me hace mucho más propensa a solucionar las cosas a golpes. Ya y tuve una familia violenta y me desarrollé en un mundo violento. Tengo más posibilidades de cometer un crimen violento que una persona que no. Totalmente. Pero tampoco estamos diciendo que personas que vengan, que tengan muchos estudios, que tengan mucho conocimiento, que su familia le haya dado mucho apoyo, no se pueda convertir en un asesino, o sea, porque Yo creo que en esos casos esa gente tiende a subrogar la violencia. O sea, contratan a alguien que les haga el trabajo sucio. Bueno, también nos damos cuenta que hay diferentes puntos de vista y quería encajar uno más, porque creería que esto tiene un propósito. Entonces, uno de los propósitos es importante que notemos cuando una persona está siendo herida por la parte social. Entonces puede crearse odio, ¿no? Ese rencor, ese odio, puede uno crecer con esa sed de venganza, perdón, y conforme va pasando más, se va alimentando, entonces va sintiendo la necesidad de una venganza cada vez más preparada, más modelada, más estructurada. Entonces de allí también puede venir la psicopatía, de allí también puede venir los asesinatos, de allí viene el odio, ¿no? En general. Entonces es súper importante tener en cuenta que cuando sucede esto, desde escuelas, colegios, universidades y mucho más allá en trabajos, debemos estar muy atentos porque podemos estar ofendiendo a una persona introvertida que puede tener características psicopáticas. Entonces es importante saber cómo nos relacionamos, estar muy despiertos, porque muchas veces solamente miramos nuestro entorno, pero no estamos atentos a quienes estamos afectando también, ¿no? A veces un comentario mal dicho puede resultar para la otra persona mucho más hiriente de lo que nos imaginamos. Wow, full. Y es como volviendo a la sociedad estadounidense, es como que esa gente tiene tiroteos en las escuelas, así como, Imagínate. como que en verdad para esa gente el bullying sí socialmente se convirtió en un problema full serio, porque de hecho está más que comprobado que esta gente niños, adolescentes que se convierten en tiradores, se les llama, eran en su mayoría gente abusada y gente que estaba como fuera de este orden. Sí, y bueno, lo que yo conversaba igual ya, digamos, teniendo ese tipo de conversaciones filosóficas con tus panas, hablábamos, oye, realmente yo sentí más cruel el bullying cuando estaba en la escuela. Y conversamos que coincidimos a veces porque los niños no tienen todavía esa conciencia total del daño que estás haciendo al otro. Sí. Entonces hieres más. Claro, es que igual es como que
Mucho cuidado con eso. No nacemos con empatía, así es una cosa que Sí. se aprende. Es un tema ya de, sí, bueno, quienes estén viendo este contenido, es un tema ya más para las personas que son papis, mamis o papás. Sí, hay que tener mucho cuidado en eso porque sucede mucho, sucede mucho, sucede en cada escuela, sucede en cada aula, podría decirlo, ¿no? Pero hay diferentes grados, ¿no? De cómo lo sucede, porque hay también la agresión pasivo-agresiva, que también es jodida y no es muy reconocida, ¿no? Por si acaso. Así que es importante darnos cuenta cuando llegan y dicen, papi, cámbiame de colegio, o mami, cámbiame de escuela, y muchas veces es como que no pasa nada, ¿no? Pero en una sola, ya que te digan eso, Wow, ya claro, tienes que yo creo ponerte a que pensar. eso sería ya lo más extremo, así como que un niño llegara a la desesperación de decir, ya, por favor, cámbiame. Claro, bueno. Entonces, bueno, ahora sí vamos entrando a otros temas. Queremos relacionarlo también acá como con la epigenética que tú habías mencionado y con la genética, teniendo en cuenta de que la epigenética fue un término acuñado en 1942 y fue acuñado por primera vez por el biólogo británico Conrad Hall Whittington y, bueno, vamos a hablar acerca de este tema. Yeah. Y es súper importante, ¿por qué? Porque como podemos ver, como nos podemos dar cuenta, la epigenética está dentro de nuestro ADN. Nuestro ADN es lo que nos dice quiénes somos, ¿no? Prácticamente nosotros obedecemos órdenes de nuestros genes y la epigenética no es la excepción, ya que es lo que moldea al ADN, es la parte que nosotros podríamos cambiar. Y tomando en cuenta de que esto es hereditario, me hace ir un poco atrás. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que las cosas que sucedieron antes, todo, absolutamente todo, buenas, malas, revoluciones, guerras, todo nos afecta hasta lo que somos ahora. Porque no tenemos claro qué gen todavía podemos preservar de nuestros antepasados. Hablamos de miles y miles de años incluso, o tan solo de cientos de años. Entonces, es importante porque si una persona que estuvo en un campo de concentración sintió ansiedad, impotencia, dolor, todo lo que esa persona haya sentido, puede ir con el paso de los años, de generación en generación, dejándonos un rastro en nuestros genes para indicarnos y dictar lo que nosotros podemos hacer y la manera en que nos vamos a comportar respecto a lo que nos pueda suceder. Por ejemplo, si yo tengo alguna pelea simple con mi pareja, pongámosle, y esta situación no es tan caótica, pero a mí me afecta de una manera un poco más allá. Podríamos darnos cuenta de que tengo un gen de ansiedad que me hace actuar de una manera me violenta más a mí en la psique, ¿no? En la psique. Entonces, ¿qué pasa? Que teniendo en cuenta que cualquiera de estos factores, buenos o malos, nos pueden afectar, podemos nosotros moldear con la epigenética y podemos ser afectados con lo que nos haya pasado a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, incluso lo que comen, cómo se comportaron, cómo se alimentaron, si hicieron o no ejercicio, todo esto nos va a afectar. Entonces, sí. No importa tu ADN, siempre que le puedas poner más Lactobacillus infantis a tu intestino, puedes ser feliz. Ya hablaremos del tema del intestino. Pero sí, entonces la epigenética hoy va a ser también el tema fundamental de la charla y vamos a comenzar primero con alguna pregunta que tengan y vamos a continuar dándole paso al tema. Como una pregunta quisiera saber de si nuestros hábitos, nuestro comportamiento diario, porque por ejemplo yo soy muy sedentario, si eso puede afectar o si influye. Ya. Bueno, es una muy buena pregunta. Sí, claro. Puede afectar definitivamente. Y justo es por lo que estamos ahora en esta charla, porque las charlas tienen un propósito, ¿no? Y es dar más conocimiento. Bueno, y claro, mira, te voy a poner un ejemplo así súper sencillo, ¿no? Hagamos de cuenta de que hay una pareja de dos personas que quieren tener un hijo, pero la mujer no puede tener hijos. Entonces, ¿qué van a hacer? Un vientre de alquiler. Entonces, vamos a ver una mujer, pero casualmente la mujer es una persona con obesidad. Y bueno, sacamos el esperma, se obtiene el esperma del sujeto masculino y se coloca en la mujer.
que va a gestar el bebé. Entonces, bueno, nace, se le hacen análisis al bebé. ¿Y qué sucede? Entonces, el bebé va a presentar las fallas, las enfermedades, las fallas genéticas, va a presentar las expresiones que la mujer, en este caso la mujer con obesidad, le estuvieron afectando o le van a afectar. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la gestación la mujer no dejó de comer mal, no hizo el ejercicio que está apto para mujeres embarazadas, no se cuidó, ¿no? Mantuvo su vida tal como era. Entonces el bebé va a tener esta herencia, ¿no? La progenie va a tener una herencia que va a expresar y va a heredar estos genes que no están necesariamente bien. Eso por una parte. Entonces, ¿qué tenemos que...? Sí, es importante el cuidado de la alimentación, y no solamente del ejercicio, sino también de la alimentación. Ahora, por otra parte, si quieres ya ir más allá al tema de ejercicio, sí va a afectar bastantísimo, porque en el momento de que tú haces ejercicio, empiezas a movilizar tu cuerpo. Entonces, no solamente oxigenas a tus células, sino que también empiezas a transformarte genéticamente, haces cambios conformacionales en la genética. ¿Y qué pasa con la epigenética? Que hay genes que están activados o se pueden activar en una persona, por decir, qué sé yo, Jonathan tiene cáncer, pero ¿qué pasa? Que todavía no se le expresa. Ahorita aparentemente está bien, es una persona sana, pero si no hace ejercicio, más adelante se le va a expresar ese cáncer, porque no tiene nada que le esté estimulando para que eso no suceda. Si Jonathan empieza a hacer ejercicio, este cáncer no se va a expresar, porque ahí está la epigenética, sale superpoderosa. Sale superpoderosa, ¿y qué va a hacer? Va a evitar que este gen se exprese. Entonces tú no vas a... El gen no se te va a ir, sino que se va a mantener dormido. Es como un interruptor que se apaga o se enciende, ¿no? Entonces el ejercicio va a ayudarte que este gen se mantenga dormido, se mantenga bajo. Entonces no vas a expresar ese cáncer. Entonces te puede ayudar en esta enfermedad y en algunas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tú, como te decía, o sea, el gen va a permanecer en ti, pero si tú decides tener hijos, tu progenie, cuando el gen está dormido, no se va a expresar en tu bebé. Es decir, no le vas a heredar esa genética fallida o fallosa a tus hijos. Entonces, qué importante que es mantenerte en constante actividad física, porque estás estimulándote bastante. De hecho, hay una proteína que se llama la BDNF y es importantísima cuando la persona hace ejercicio, incluso antes de que tú puedas tener hijos. Entonces hay estudios que se han hecho a personas que son adultos jóvenes o personas jóvenes antes de tener hijos, y se les ha hecho un seguimiento y se ha notado que esta proteína BDNF es más fuerte cuando han hecho ejercicio antes de tener hijos. ¿Y qué pasa? Que les ayuda a la neuroplasticidad, a la sinapsis neuronal, a las conexiones neuronales. Hay más fortalecimiento en el aspecto del ejercicio que tú tienes mental cuando te piden que hagas algunos ejercicios en rompecabezas y miran la rapidez, ¿no? La rapidez mental que tú tienes. Entonces, incluso te ayuda en ansiedad porque, como digo, pueden dormir ciertos genes que no necesariamente te están haciendo bien o te van a hacer bien. Entonces, es importante definitivamente que mantengas el ejercicio para que puedas fortalecerte. Vea usted, es bueno saber entonces. Para no contagiar las cosas negativas que traigo, hay que hacer ejercicio. Sí. Y para neutralizar lo que no quieres de tu ADN. Sí, entiendo que yo tengo, por ejemplo, un cronotipo nocturno. ¿Ya? No sé, me imagino que mis antepasados cavernícolas eran como que los patos así de la tribu. Decían, no, hoy te toca quedarte despierto en la noche haciendo guardia. Y así por unas cuantas generaciones hasta que... ¿Qué fue eso? Así por unas cuantas generaciones hasta que... No es eso. Ya. Y así por unas cuantas generaciones hasta que llega el día de hoy, en el que yo tengo que hacer muchos esfuerzos para dormir en la noche.
O tal vez no tan distancia y eran de tus antepasados los que iban Más recientes. apagando las velas No, ahí era en la sociedad ahí en ¿cómo la se periodo de llama? la colonia. El sereno. El sereno, sí. Iban diciendo 10 de la tarde y todo sereno. O vienes de genes No paran vampiro. tan lejos. Y el sereno, así con un palito apagando las lámparas. Pero de eso, desde ahí no de tan atrás, digo, yo creo que de Sí, por ahí. puede ser muy probable. Claro, pero es justo eso, o sea, existe la posibilidad de que yo, teniendo hábitos de sueño, porque obviamente también los estudios indican que es mejor dormirse lo más pronto posible cuando ya cae el sol, podría superar mi predisposición genética a vivir de noche y vivir de día como una persona normal. O sea, tú lo haces al revés. Prefieres, o sea, no prefieres, o sea, te has adaptado a estar en las noches despierto y en el día tratar de dormir. Al revés, me he adaptado a dormir en la noche. O sea, porque en la noche rindo muy bien, como que si me despierto tipo 1, 2 de la tarde, o puedo estar despierto hasta la madrugada y tengo muy buen rendimiento físico, mental, estoy mucho más ágil. Sin cansancio. Ajá, y el cansancio empieza a llegar como a las 2, 3 de la mañana y si duermo ahí, duermo muy bien. ¿Hasta Duermo qué hora más o menos? hasta las 10, 11 de la mañana, pero duermo Ya, como muy bien, en ajá, serio. Y descanso full y todo, pero claro, no es viable porque todo el resto de la sociedad ya se despierta a esa hora, hace ruido y no me dejan dormir. Sí, me interrumpen. ¿No? Claro, y yo intento hacer mis actividades en la noche y no se puede. Entonces Claro, no. he investigado un poco, obviamente de una forma muy sesgada, es como que tampoco tengo plata para hacerme un estudio. O sea, lo que te interesa es de investigar. Ahora hay estudios full baratos, ¿cachai? Donde uno de los datos más interesantes, más divertidos que te dan es como que cuál es tu cronotipo, qué predisposición tienes a diferentes tipos de cáncer. Pero el del cronotipo, como que a través de muy sistemáticas encuestas, que obviamente no tienen ningún valor científico, ¿Ya? como que sí lo he averiguado, como que en varias generaciones así. Y sí es como que un rasgo común en gente de mi familia, como tener ese horario de sueño. Ok. Y claro, o sea, tal vez sea eso. Entonces digo, a ver, como que si yo acostumbro a mi cuerpo a secretar sería o segregar, porque Segregar. no, porque es interno, ajá, es segregar. Eh, ¿Cómo se llama? Melatonina, ¿es no? Metionina, para la regulación de la vigilia y el sueño. Ajá. Metionina. A una hora en específico, no sé, con esto de ajustar la pantalla de los electrónicos De luz a que se azul. vea un poco más rojo, ajá, y adecuándome a espacios donde no hago otra cosa más exclusivamente que dormir, o relajándome, o adquiriendo un hábito antes de dormir, como que puedo hacerlo, pero no es mi predisposición orgánica, o sea, mi ADN dice que me quede despierto porque ese es lo que ha permitido sobrevivir a mi estirpe. Entonces, Mi extirpe. Mi casta, ya. Entonces, creo que esa es la pregunta, como que si a través del puro hábito puedo superarlo o que incluso, no sé, el gen en algún punto de eso, o sea, me imagino que el gen puede desaparecer si me reproduzco con alguien que tenga otro, ¿no? Es la única forma. verás, lo de la reproducción, totalmente sí, porque no todo se trata de dominante, también existe un recesivo, ¿no? Entonces, si nosotros, en este caso, tú tienes hijos con una persona que tiene una higiene del sueño muy buena, claro, pueden tener un hijo que pueda tener tu misma condición y una hija que tenga la misma condición de ella, ¿no? Ajá. Entonces esto es al azar, Sí. ¿no? Así son los genes, son al azar. Van a perdurar los genes dentro de su cuerpo y van a seguir heredando tus nietos, tus bisnietos, sí, pero igualmente va a ser al azar a quien le toque, al nieto que te toque va a ser al azar, no vas a saber qué va a pasar hasta que ya crezca y veas qué tal. Ahora,
con respecto solamente a ti, sí, lo que pasa es que es algo más sugestivo, ¿no? Sugestivo porque yo te puedo poner el ejemplo de que tú tienes un uso horario. ¿Qué tal si te vas de aquí a otro país en donde tengas una diferencia de 4 horas de más tarde o más temprano? Entonces te sugestionas de esta manera y la persona termina adaptándose, ¿no? Entonces ahora, más que decirte, o sea, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? Tendríamos que hacer lo que nos hace mejor. Y si puedes crear las condiciones para que en este caso te puedas dormir más temprano, aunque no sea lo que tú sientas mejor para ti, deberías sí hacerlo, ¿no? Porque son estudios científicos que han demostrado Claro, sí hay que full es mejor evidencia, para ti. ajá. Entonces, Sí, sí. mucho más allá de lo que tú creas que te hace bien, el estudio científico te dice lo contrario, y ahora en este tiempo basarse en un estudio científico es algo que ya se ha investigado. Entonces yo creería apegarnos a eso. Pero también si tú haces pequeños ajustes o desajustes en ti, al final de cuentas es un experimento interno que tú dices, oye, funciono mejor en estas horas. Entonces eso sería genial tal vez en los 15 días que tengas libres de tu trabajo. Pero dentro de todo lo que nosotros como seres humanos somos adaptativos, ¿no? Somos adaptativos toda la vida. Y lo que podemos hacer es como crear esas conexiones neuronales en donde nosotros ponemos como ese hábito. Entonces, es importante darnos cuenta de que mientras más edad tenemos, crear estas nuevas conexiones neuronales que terminan siendo costumbres es un poco más difícil porque es desaprender. He ahí la neuroplasticidad que tiene mucho que ver con la epigenética. Es importante tener neuroplasticidad, es decir, hacer cambios neuronales, poderte adaptar tú a nuevos comportamiento. exactamente, gracias, a nuevos comportamientos para que sí, ya se te queden como hábitos. Entonces, tú los creas, tú los haces, tú los deshaces, tú aprendes, tú desaprendes, y eso es importante porque mucho más allá de lo genético, de lo que no podemos observar, es interesante sentirnos capaces como seres humanos de poder deshacer o desaprender para volver a aprender, poder moldearnos como cual plastilina. Entonces, creo que sí va por la epigenética, te puede ayudar un montón, pero ¿sabes qué? Incluso como dice Jonathan, si tú ya coges y haces ejercicio, ya te propones hacer ejercicio y acabas cansado en una noche, te vas a dormir riquísimo. Entonces, no sé si lo has intentado, no sé qué tal. Sí, por supuesto. Sí, hago ejercicio habitualmente y hago ayuno intermitente también. Y cuando empecé a hacer ayuno intermitente, empecé a caer a dormir a las 10 de la noche, así como relojito. Como que llegaban las 10 y ya estaba y me dormía. Pero no sé, después como que se desorganizó y otra vez. Creo que tiene que ver con mi trabajo también. Sí, Es sí, como sí. que vengo aquí y hay concierto, yo estoy aquí hasta las 2 de la mañana. Totalmente. Entonces también puede venir el hábito de ahí. Pero no sé, creo que igual me haré ese estudio genético por curiosidad. Y luego sale que mi cronotipo es matutino, así que debería despertarme a las 6. Está dañada. Sí, o sea, pero en este caso, en lo que yo podría creer que puede servir más con personas que tienen trabajos nocturnos o seminocturnos, podría ser que tú te adaptes como, bueno, ok, yo me voy a despertar a las 11 y voy a dormir a las 2 de la mañana. Yo creería que en esta parte en la que ya trabajas y es así tu estilo de vida, debes dormir las horas que son, mucho más allá de que la gente se levante a las 7 de la mañana. Ese es Sí, tu trabajo, claro. y adaptarte a eso. Claro, es que también no es todos los días. El resto de los días trabajo de otras cosas. Oye, que es polifuncional. Sí. Contactos. Las redes de la cofradía. Contesto rápido. Sí, bueno, entonces justamente sí, las preguntas que ustedes hicieron estaban dentro de la charla. Por ejemplo, lo del ejercicio es súper importante porque se ha demostrado que mientras la persona empiece a tener un hábito de ejercicio mucho más temprano, 12, 13 años, la persona definitivamente va a estar más saludable mentalmente. No solamente se va a ver bien, sino que ya en tema interno, mental, de cómo tú te sientes, cómo tú te comportas ante los factores externos de la sociedad, vas a tener más templanza en las cosas que haces. Porque incluso en la parte de lo hormonal, en cómo nosotros, como tú dices, segregamos las hormonas, van a tener mejor
sinergia dentro de tu cuerpo. Entonces no eres como una bomba, ¿no? Una bomba que es temporizada, ¿no? Por cada 5 minutos que pasa se destapa la serotonina, luego se destapa la adrenalina, luego la noradrenalina, luego la oxitocina. Entonces a veces no hay una sinergia, ¿no? Entonces tenemos ese desbalance que incluso nos hace llegar a tener depresiones, ansiedades. Sí, sí. No sabemos por qué nos estamos comportando bien, por qué estamos un día más enojados. Y luego coges el celular y es dopamina, y luego un rebote y ya estás mal todo el día. Claro, y toda esa parte sí se regula desde pequeños, ¿no? Con una buena alimentación, con el ejercicio, que esto repercute directamente, o sea, es directamente proporcional a cómo nosotros vamos a actuar más adelante. O sea, sí tiene que ver, o sea, no es que, ¿será que tiene que ver? No, tiene que ver. Ajá, sí. Tiene que ver porque lo uno va de la mano con lo otro, imagínate, o sea, la genética con la epigenética, la neuroplasticidad, la proteína PDNF, que es una proteína que está interviniendo directamente en la neuroplasticidad, que está en el cerebro y en algunas otras partes del cuerpo. Entonces, demostrado, sí tenemos que tener un buen hábito de ejercicio y de alimentación desde pequeños. Sí, eso es cierto, es verdad. Hay que cuidarnos para poder hacer las cosas a largo plazo y heredar buenas costumbres de nuestra descendencia. ¿Por qué te aprendes los nombres de las proteínas? ¿Por qué me aprendo? Sí. Se me queda. Se me queda porque ya cultura general es importante. Sí. Pero también te acuerdas del nombre del cromosoma al que está asociada. Verás, es el cromosoma... Sí lo sabes, ¿por qué? ¿Estudias? Verás, sí, estudié biotecnología y sí, se nos quedan un poco de términos. Entonces esto es la parte de la metilación. La metilación que sucede en el ADN es lo que causa interferencias, ¿no? dentro del ADN, dentro de la epigenética. Entonces esto afecta justo a la citosina en el carbono 5. Ya. Sí. Porque se acorta la cadena, básicamente, sí. Sí, entonces ahí es donde hay interferencias, por decirlo más coloquial, ¿no? Pero es un poco interesante, bueno, y me aprendo ya porque se me va quedando. Por ejemplo, tú me hablas de leyes, yo sufrí muchísimo con la materia de legislación porque prácticamente vas madurando, aprendiendo términos raros que asocias con cosas chistosas. Por ejemplo, yo el nombre de una bacteria lo relaciono con el nombre de mi hermana. Y ahora ya no le puedo decir por su nombre. Ahora ya le digo Yersinia en vez de Yesenia. y así, genial. Entonces ya se te va quedando. Entonces, pero pregúntame algo legal, yo tal vez mejor me voy al baño. Sí. Y eso, chicos. Entonces, ¿por qué pasamos de esto, de lo uno a lo otro? Es porque ciertamente la salud mental también está dentro de la salud física. También está dentro de lo que nosotros comemos, y comemos lo que somos. 70% comemos, 30% ejercicio, y también hacernos cargo mucho de nuestra parte, de nuestra salud mental. Y por eso es que también estamos hablando de esto, porque si bien es cierto, comenzamos con el tema de los asesinos, que fue un tema súper assassin, pero queremos acabar con, como les decía, con un propósito, con el propósito del cuidado, con el propósito de conocer un poco más de ciencia, de relacionar estas dos partes del misterio y la ciencia, en donde no solamente nos entra el morbo, sino que también nos quedamos con algo. Entonces esa es la parte interesante. Qué lindo convertir el morbo en conocimiento. Eso. Te engancho con eso. Hay tipos de morbo también. Cerveza gratis, ya que tengo tu atención. Vamos a hablar de ciencia. Sí, chicos. De hecho, también si hay temas interesantes que quisieran tratar, lo podrían dejar en la barrita de comentarios. Y eso así. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.